Bueno, como habrán escuchado, esta charla, este encuentro, se va a grabar. Si alguien tiene algún problema, dígalo ahora y no lo grabamos. Pero si no, se va a grabar y se va a subir a YouTube para que después lo puedan o escuchar de vuelta un sábado a la noche, o bueno, socializarlos con sus compañeros, compañeras. Bueno, vamos a dar comienzo. Eh, Bienvenidos a este anteúltimo encuentro del año del Seminario Dialógico. Mi nombre es Rocío y les voy a acompañar en estas 2 horas. Yo soy de formación veterinaria y actualmente me desempeño como docente y becaria doctoral de CONICET en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. También formo parte de la Dirección de Derechos Humanos. Por esta razón me encuentro aquí frente a este encuentro. También de la Facultad de Veterinarias, la Dirección de Derechos Humanos, que incluye al área de géneros y diversidad. El encuentro de hoy vamos a socializar diversas experiencias de los pasos de las mujeres, de los cuerpos feminizados y de las disidencias por diferentes espacios académicos, y como disparador tenemos 4 grandes disertantes que nos van a acompañar y nos van a contar sus experiencias, que son la doctora Bárbara Bilbao, el psicólogo Cristian Llanos Barja, una integrante del Centro de Estudiantes, una joven integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de La Plata, Maite Isabela, y por último, varias integrantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la cual formo parte. Como ejes temáticos de la charla, los ejes van a rondar en cómo se vive, cómo se abordan y cómo son recepcionadas las cuestiones de género al interior de los distintos establecimientos educativos, ¿sí? De diferentes niveles y de diferentes orígenes también. Este encuentro va a ser federal porque además de tener personas que trabajan en provincia de Buenos Aires, cerca de Cava, digamos, en el AMBA, tenemos un disertante que está en la provincia de Chubut, que también nos va a poder traer su mirada desde más federal, digamos. Otro eje también es ver o charlar cómo se aplican los dispositivos de atención a las mujeres, a los cuerpos feminizados y a las disidencias, y también si se encuentran, si se encuentra o no acompañamiento desde la gestión de las instituciones, de las diferentes instituciones, eh, y dentro de ellas si hay si hay algún grupo que se resista a estas intervenciones que podemos llegar a trabajar. Si no hay ninguna duda, si no tienen algún comentario o si alguna de mis compañeras quiere agregar algo, ya pasamos al primer disertante, que andaba corto de tiempo, por eso, ¿no? Bien. Bueno, entonces, como les dije, el primer disertante va a ser Cristian, al que, bueno, le agradecemos un montón por participar, porque, bueno, va a ser contrarreloj, ya que a las 5 se tiene que retirar. Así que gracias, Cristian. Él es psicólogo, es residente en salud mental comunitaria en la provincia de Chubut, como les dije antes, y docente en la Universidad de Chubut y del Instituto Terciario de Formación Docente 808. Creo que me lo aprendí bien. Sin más, te dejo el espacio, Cris. Muchas gracias, Rocío. Y también quiero expresar mis agradecimientos a la invitación a todo el equipo
este espacio que cuando me lo comentaban, estuve leyendo ahí el programa y me parece muy interesante. Más aún porque yo me recibí en la Facultad de Psicología allá en La Plata y conozco un poco como las iniciativas heterogéneas de diferentes sectores que siempre se hacen para ir revisando temáticas importantes que refieren a injusticias, a cuestiones vinculadas a las violencias. Y la idea un poco que estuve pensando, dialogando con quienes me hicieron la invitación, con el equipo, con varias integrantes, que, bueno, particularmente con Lupi, que la conozco de la facultad, con Lucía, era un poco compartir la experiencia mía, particularmente en la docencia, si bien yo trabajo particularmente fuertemente en la residencia, en salud mental comunitaria, que también incluye aspectos para abordar la integralidad de la salud de la mujer, de los cuerpos feminizados y las disidencias. Sí, me pareció interesante repensar lo que ocurre dentro del ámbito educativo, fundamentalmente porque Chubut, a diferencia por ahí de los grandes centros urbanos, como puede ser Buenos Aires, La Plata, que contiene grandes universidades, que contiene además una heterogeneidad de movimientos que hacen que los debates circulen de otra manera. Acá en Chubut eso es distinto, no hay una gran presencia de movimientos organizados, si bien hay y están dando la disputa correspondiente en espacios institucionales, no institucionales, comunitarios, en las calles. Es como estamos en un proceso de transición en donde se refleja, por ejemplo, en la configuración de los planes de estudio. Yo doy clases en la Universidad de Chubut, que es relativamente nueva, llega a los 10 años, es una universidad provincial, no nacional, y que trata de formar fundamentalmente profesionales en el ámbito del sector salud, porque si hay algo que ocurre en nuestra provincia también es que no es muy recurrente la presencia de los diferentes profesionales de salud. Ya hablamos de medicina, de psicología, de enfermería, de todo el conjunto de profesionales que se necesitan. Y yo particularmente doy clases en enfermería y acompañante terapéutico. Dos profesiones que se insertan en una política que tiene la provincia también hace 10 años aproximadamente de trazar un modelo de salud basado en entender a la salud de una manera integral y desde una lógica comunitaria. Y en ese sentido, de alguna otra manera, los planes de estudio, que son también relativamente nuevos, que se van actualizando, de hecho, tratan de incorporar, por lo menos a nivel del plan de estudio, del diseño curricular y de los contenidos generales mínimos, tratan de incorporar a nivel transversal contenidos relativos a la perspectiva de género, pero también tratan de incorporar materias específicas. Ahí lo que yo puedo compartir que en términos de gestión hay cierto consenso en incorporar temáticas de formación relativas a género, y esto es algo que no fue sencillo, sobre todo porque en el ámbito de la salud, la formación de los profesionales de la salud sigue pesando de alguna otra manera una forma de entender a la salud que sigue siendo reduccionista, con lo cual a veces temáticas vinculadas a la perspectiva de género u otras temáticas referidas a pensar la salud desde una manera integral y compleja, tienden a ser cuestionadas. Sin embargo, en la disputa de gestión institucional se lograron que se incorporen en el diseño curricular contenidos relativos a género en la formación de los profesionales en salud. Una formación que trata de revertir algo que es histórico en los profesionales de salud, que es no solamente una visión de la salud como ausencia de enfermedad, sino que es solamente técnica, exclusivamente técnica y operativa, que deja a un lado aspectos que permiten leer, si se quiere, o por lo menos psicólogos lo pensamos más en términos subjetivos, o aspectos que tienen que ver con la integridad de la salud, como pueden ser los vínculos, como pueden ser la dimensión afectiva, como puede ser la autonomía, como puede ser la dignidad de riesgo, aspectos, debates que interpelan para esta formación que está transitando para los enfermeros y los acompañantes terapéuticos, algo que tiene tensiones también. Es decir, tenemos por un lado lo institucional que se refleja en el plan de estudio, que contiene algo de la dimensión de género, ¿no? Que hay que seguir revisando,
Pero no todos los docentes tienen la predisposición, porque hay una cuestión ahí de libertad de cátedra y hay una discusión ahí constante, ¿no? Que se refleja incluso en las reuniones que tenemos como profesores y profesoras. Pero además, los mismos estudiantes, si bien se puede observar una mayor reconocimiento de estos aportes, producto también de las luchas que se han dado para que todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género tome dimensión, aún hay una tensión ahí en relación a la recepción de estos aspectos formativos. Sobre todo porque hay una resistencia, por un lado, a la perspectiva de género, ¿no? A pensar la dimensión de género en la salud, y además a pensar el mismo ejercicio profesional como algo que debe trascender lo meramente operativo y técnico, ¿no? Entonces estas cuestiones son como nodales a la hora de pensar, por lo menos dentro del equipo de cátedra en el que estoy, la posibilidad de interpelar tanto en el debate político como en el debate epistemológico, de cómo pensar la salud y cómo pensar el rol profesional, porque una cosa lleva a la otra y hay a veces se piensa de manera escindida y se piensa solamente en términos, bueno, ¿qué es lo que me corresponde en términos operativos desarrollar por mi tarea profesional? Bueno, esa es una disputa que sigue presente acá en la Universidad de Chubut y que de alguna otra manera la institución, con las pujas que tiene, ¿no? Viene tratando de aportar, no solamente en los contenidos de las materias, en la materia en la que estoy, sino también en algunas políticas institucionales como puede ser, como es la creación del Observatorio de Género y Derechos Humanos que tiene la universidad, que es una experiencia interesante porque trata de coordinar espacios de discusión como los que organizaron con este seminario, pero siempre en sintonía con los contenidos que se abordan en las materias, ¿no? Revisando los contenidos que de alguna otra manera ya están previstos por el diseño curricular y que tratan de transversalizar con la perspectiva de género. Por ejemplo, nosotros en una materia que estoy, que es aspectos filosóficos del cuidado, una materia que trata de complejizar justamente la dimensión profesional del enfermero, debatimos cuestiones del aspecto de lo público y lo privado, por ejemplo, y coordinamos actividades con referentas del ámbito de género para pensar cómo la dimensión de lo público y lo privado también condicionan, también son determinaciones de la salud de las mujeres, de las disidencias y de los cuerpos feminizados. Entonces, de alguna u otra manera, esta experiencia del observatorio es interesante porque no viene como algo externo a tratar de bajar una línea, sino de tratar de pensar lo cotidiano de la formación de los y las estudiantes en base a problematizar y poder reconocer la importancia de incorporar la perspectiva de género, de reconocer y de pensar sobre todo la salud desde una perspectiva integral, que no es algo menor, sobre todo porque hay una tendencia de parte de, pero esto porque es algo histórico, ¿no? En base al modelo médico hegemónico que rige en salud y a la medicalización, de pensar, la expectativa de los estudiantes de pensar que su profesión no debería tocar temáticas de este estilo, a pesar de que incluso haya leyes que nos interpelen como profesionales. Entonces, es esa discusión también con los estudiantes en relación a sus expectativas en torno a su formación y a su ejercicio profesional. Y algo interesante que también, por lo menos como experiencia que hemos tenido en el equipo de cátedra, es tratar de cuando nos encontramos con resistencias, con incomodidades que están ahí presentes, sobre todo porque por ahí nos encontramos con un perfil de estudiante distinto también al de La Plata, al de Buenos Aires, porque nos encontramos con un perfil de estudiante de personas generalmente mayores, con bueno, situaciones de trabajo, situaciones a cargo de familia, no porque la edad explique cierto desconocimiento de la dimensión de género, pero de alguna otra manera hay cierta correlación en transitar espacios de discusión que probablemente tengamos otros que ya, bueno, circulamos por la edad o por diferentes cuestiones, pero hay algo ahí arraigado, ¿no? Por el contexto de la provincia, también por el tránsito de la vida de las personas, que hace que sea incómodo debatir para ellos temáticas de género, temáticas referidas a la salud integral, temáticas referidas a la sexualidad, a la disidencia. Entonces, en algún punto, cuando nosotros tratamos de elaborar la ética del cuidado, que es algo que para nosotros es fundamental a la hora de fortalecer
una formación de los profesionales de salud, tratamos también de hacer una práctica prefigurativa dentro del mismo aula, ¿no? En el sentido de esta ética de cuidado también construirla con los estudiantes, porque a veces en la dinámica de cumplir con los requisitos de la acreditación se tiende a inhabilitar las discusiones que son enriquecedoras, aunque a veces sean muy disímiles entre uno que adhiere a tal perspectiva, otro que rechaza la perspectiva de género, que absolutamente desconoce el patriarcado. Entonces, también constituir una práctica de cuidado entre los mismos estudiantes y los profesores para poder alojar eso que se presenta como incómodo y darle un curso de discusión saludable. También entendiendo que, bueno, en mi caso y en el equipo de cátedra es una materia de primer año, entonces es como fundamental también poder alojar esas incomodidades para que no sea un motor de alejamiento de la carrera que a veces lo termina siendo. Esto sucede en el ámbito de la formación, o por lo menos lo vivo yo, en el ámbito de la formación de los profesionales de la salud. Distinto ocurre en el ámbito de la formación de profesores y profesoras, porque de alguna otra manera está más como acentuado, pero desde el lugar de la educación sexual integral. Desde ese lugar es como que hay una mayor adhesión de parte del conjunto de la comunidad del Instituto de Formación Docente a incorporar esta dinámica de pensar la dimensión de género, de pensar la sexualidad en su formación. Esto yo lo identifico porque hay algo que tenemos en salud y que justamente por la temática del seminario, que sigue estando presente el modelo médico hegemónico, sigue estando presente la medicalización y sigue estando presente de alguna otra manera esta idea de la salud como ausencia de enfermedad. Y en la medida que no podamos discutir desde los primeros años esos aspectos, se va a ir creando un ámbito de formación distinto a lo que esperamos, porque no tenemos, o por lo menos acá en la Universidad de Chubut, un camino tan saldado, es un camino que tiene muchas tensiones y muchas discusiones entre los mismos profesores. Y una última experiencia que quiero comentar en relación a algunas de las políticas que ha tenido la universidad y que hemos participado como profesores es, por ejemplo, en el armado de un recursero de acompañamiento a las mujeres y a las identidades disidentes. Sobre todo porque, por alguna otra razón, también hay una poca circulación de información en relación a los recursos institucionales o no institucionales que pueden contar las personas para abordar situaciones referidas a género o violencias. Entonces, de alguna otra manera, tratamos de se armó un recursero que habilite un bagaje de información al cual acudir y de todas maneras quedaría pendiente, pero es algo que está ahí previsto elaborar desde la universidad, algún dispositivo más específico para acompañar situaciones, como por ejemplo otras universidades que tienen protocolos de actuación cuando hay violencias dentro de la universidad. Bueno, acá es algo que está en configuración de alguna otra manera, pero lo interesante es que sí, se está tratando fuertemente de incorporar la perspectiva y sobre todo pensando en la formación de los profesionales que finalmente van a estar en algún momento a cargo de la atención, del acompañamiento en el sector salud o bueno, en el sector educación. Así que bueno, quería como comentar esto así, no sé si fue muy largo, pero por ahí para introducir, después seguramente iremos como compartiendo y dialogando un poco más. Pero bueno, esto como para ir incluyendo como aporte. Yo no quiero dejar pasar algo muy interesante que dijiste, Cristian. En sí, o sea, todo tiene su relevancia, pero ya que estamos hablando de contextos educativos, esto que señalás vos, digamos, para explicarles a todos esta programación pedagógica del contenido, ¿no? Para comunicarles a las demás personas que quizás no están en la docencia, no es lo mismo, por ejemplo, ya que ha sido paradigmático el tema de la enseñanza o el aprendizaje de las matemáticas, no es lo mismo aprender matemáticas, fórmulas y demás, que aprenderlas con un fin práctico, digamos, que te sirva para la vida cotidiana, que tenga algo de utilidad, en definitiva, que sea pragmática.
eso es de alguna forma darle vuelta a los contenidos de la disciplina, en ese recorte que se hace cuando se lleva a las escuelas, para poder darle una vuelta pedagógica en ese uso práctico que estaba diciendo. Como vos decís, se trata desde, en esas reuniones, desde derechos humanos, desde esa comisión, se trata de ver el contenido, digamos, la perspectiva de género en el contenido, que tiene otro perfil. No es lo mismo querer implantar, por ejemplo, un pensamiento, que en realidad verlo distribuido en el día a día del aprendizaje de ese contenido que luego esos profesionales de la salud van a utilizar en sus espacios de trabajo. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo porque la dimensión de la ética del cuidado es la que la universidad ha decidido como fortalecer en el curso de la formación de los enfermeros, y que termina siendo importante porque por alguna otra razón es como que la enfermería, que es uno de los profesionales que están más presentes en el sector salud, suele carecer de formación, ya sea en género o en lecturas de subjetividad, o lecturas de problemáticas psicosociales, y la ética del cuidado trata como de esta cuestión de introducir el cuidado pensado en términos de género de manera transversal, ¿no? Y no como algo que está ajeno a la práctica de uno mismo en lo cotidiano. Y que a veces para los estudiantes es como, bueno, discusiones frívolas, como muy teorizadas, pero finalmente son bien prácticas, porque orientan el modo de vincularse y de alojar los padecimientos en salud, con la especificidad que tiene cuando hablamos de las violencias en las mujeres y de las identidades disidentes. Y hay ejemplos innumerables de esto, de lo que tiene que ver, por ejemplo, el acompañamiento de situaciones de violencia de mujer en salud, que es como algo que también termina siendo como ajeno, de qué manera acompañar las situaciones de violencia sin patologizar. Entonces, como que esta cuestión de la ética del cuidado para nosotros es la base desde la cual pensar la formación en la práctica y que la dimensión de género sea algo transversal. sí. Bien, Cristian, gracias, muy interesante. A mí, para sumar una cosita que me quedó resonando, que bueno, que dijiste que la Universidad de Chubut es, dentro de todo, de las históricas, de las universidades, digamos, históricas, abuelas de Argentina, es muy nuevita, o sea, tiene 10 años. Y como también de a poquito se trata de meter la perspectiva de género, siendo que, bueno, podría ser, digamos, uno de los ejes fundantes, pero bueno, cómo cuesta y cómo hay que trabajar siempre en todos los espacios y cómo hay que militar esta mirada transversal, como dijo Lu, desde el minuto cero también. Si bien en las universidades de muchos años cuesta mucho, algunas se van ayornando, otras quedan un poquito más rezagadas, pero bueno, siempre recalcar que digamos la militancia y el empuje de las personas desde adentro de la institución es muy importante. Si alguien tiene ganas de hacerle alguna pregunta a Cristian, o si tiene ganas de acotar algo, lo puede hacer ahora. Si no se animan a hablar, pueden dejar la cámara apagada y solamente salir con su voz, o escribir en el chat y yo se la transmito a Cristian. Pero pueden preguntar y comentar lo que quieran, ¿sí? Si nadie tiene ninguna duda o quiere comentar algo, pasamos a la siguiente disertante. ¿No? Bueno. Sí. Ahí está. No, Ahí. solo para sumar un comentario de lo que escuchaba de Cristian, me pareció muy interesante cuando decía esto de problematizar el modelo médico
y de interpelar también las expectativas de los estudiantes, ¿no? De la formación, como que, nada, me parece un punto interesante cuando vemos los planes de estudio y demás, también el rol que tienen los estudiantes para poder hacer esas transformaciones más de fondo, que son los futuros profesionales. Bueno, gracias, Lore. Bueno, continuamos con la siguiente disertante, que es Bárbara Bilbao, que es doctora en Ciencias Sociales y Humanas, es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad Nacional de las Artes y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. También es coordinadora del ciclo introductorio de la Escuela Universitaria de Artes, y bueno, nos va a traer también una mirada universitaria a este encuentro. Ay, no sé si me tildé, me parece. Te tildaste un poquito, pero se escuchó bien. Ah, bien. Bueno, ¿comienzo? Sí, sí, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me encanta participar en territorios que no son propios de mi campo disciplinar porque me gusta encontrarme en la incomodidad de tener que estar reflexionando y poniendo también en contradicción los propios saberes que a veces se enraizan cuando nos formamos o deformamos, ya no sé muy bien cómo llamarle a los trayectos académicos, así que estos encuentros son súper importantes, así que las felicito mucho por semejante seminario. Bueno, básicamente yo traté de pensar, les voy a contar un poquitito qué es lo que hago y a qué me dediqué en general en las líneas de investigación y producción pedagógica dentro de las universidades donde trabajo, y también desde un lugar más activista, podemos decir, desde los espacios más de activismo académico, para ponernos en un lugar como más situado y más referenciado. Bueno, como decía Ro, mi deformación de base es en comunicación social y periodismo. Estudié un tiempo en la UNLP y luego culminé mis estudios en la Universidad de Quilmes y luego hice 2 posgrados con beca CONICET, una maestría y un doctorado. Y bueno, y ahí en esas tesis, en esas investigaciones, trabajé básicamente en la construcción de feminismos situados en la Argentina entre los años 2003 y 2012. Actualmente mi tesis de maestría se encuentra publicada, así que la pongo a disposición también de ustedes. Es una genealogía sobre prácticas militantes y organizaciones feministas de base en un contexto, en contextos bastante interesantes en nuestra historia, que fue, bueno, básicamente cómo se reconstruyó el movimiento feminista después de la crisis del 2001. Actualmente tengo una beca postdoctoral de CONICET, que estoy trabajando cuestiones más vinculadas a lo artístico, y bueno, básicamente mi práctica al 90% o al 80% es la docencia, e investigo y escribo, pero bueno, en mi práctica docente, en las 3 universidades donde trabajo, básicamente lo que trabajamos es una revisión. Yo me hice como un listadito de cuestiones, voy a empezar como de lo particular del aula, ¿no? O sea, qué significa la producción de contenidos con perspectiva de género adentro del aula. Eso generó, digamos, en nuestra experiencia o en mi experiencia particular, digamos, produciendo contenidos para los primeros años, fundamentalmente, que es donde trabajo en las 3 universidades, es decir, ingreso,
sean primeras materias de los primeros ciclos. A mí siempre me gustó el puente entre escuela secundaria y universidad, fundamentalmente porque es muy importante el diagnóstico de la formación con la que vienen estos chiques del colegio, y que la verdad es que los últimos años, digamos, por lo menos desde el 2018 para acá, con el debate público del aborto legal, seguro y gratuito, y la incorporación de la ley de educación sexual integral en las escuelas, realmente es notorio el modo de intervención política en el aula que tienen nuestros estudiantes respecto de las temáticas de educación sexual integral. Por supuesto, como decían anteriormente, Cristian y las compañeras que comentaban, los procesos son largos, son paulatinos, por lo tanto no tenemos resultados inmediatos que muestren curvas ascendentes de concientización abismales, pero lo que sí tenemos es un diagnóstico cotidiano situado de que claramente desde el año 2015 el debate público, desde el Ni Una Menos, ¿no? O sea, yo marqué el 2018 porque es también el momento en donde se decreta la Ley de Educación Sexual Integral, y en ese sentido eso se incorpora en las currículas, ¿sí? No solo, digamos, en las escuelas, sino que ahora también a nivel universitario, y yo soy capacitadora o formadora a nivel universitario, hoy muchas universidades tenemos aplicada la Ley Micaela, es decir, la formación en concientización de violencia de género en aquellos y aquellas personas y aquellos que trabajamos en las universidades públicas y nacionales, en cualquiera de los claustros al que formemos parte, docentes, personal administrativo, graduades, etcétera, etcétera, el personal de gestión y de dirección de la universidad y demás. Entonces, estos dos momentos que para mí son históricos, pero son históricos en términos de acontecimiento presente, de acontecimiento situado, generó, digamos, un movimiento estructural en la discusión sobre la formación académica y la producción pedagógica de materiales. Hoy no estaríamos haciendo este seminario y discutiendo estas cuestiones y la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en los trayectos curriculares o en la formación pedagógica si no hubiésemos tenido dos acontecimientos tan importantes como el Ni Una Menos y la apertura del debate parlamentario del aborto legal, seguro y gratuito. Digamos. No podemos desconocer que, reconociendo la historia del movimiento de mujeres en nuestro país, activo, demandante y un gran adquisidor de derechos, tanto para las mujeres como para la población LGBTIQ+, es notorio que en los últimos 5 años eso se aceleró rápidamente. En ese sentido, cuando nos ponemos a discutir, ¿no? Para estar, esto que siempre nos preguntamos, ¿cómo hacemos para estar a la altura de los debates públicos? ¿Cómo hacemos en la academia, quienes somos feministas y académicas, cómo podemos estar a la altura de generar currículas, programas, propuestas de planes de estudio con perspectiva de género, que dé cuenta del avance sustancial del movimiento de mujeres en las calles, es decir, del feminismo de base, del movimiento de mujeres. Por eso me parece fundamental la articulación entre el feminismo académico y el feminismo de base, ¿no? El feminismo militante y activista, porque la universidad, en tanto estructura, en tanto institucionalidad, sabemos que proviene de una tradición bastante conservadora para poder problematizar cuestiones de contenidos, modificaciones de planes de estudio y fundamentalmente la incorporación de la perspectiva de género en los mismos. Entonces, en la apertura de ese debate, yo creo, convencida de que desde que el 2015 nos inaugura una interpelación al feminismo académico de politizar en clave feminista no solo las cuestiones vinculadas a la legislación, es decir, a las leyes, sino también en la formación pedagógica de nuestras materias, de nuestras carreras.
En mi caso particular, digamos, desde el equipo de trabajo de docentes y las cátedras en las cuales trabajo como adjunta, como titular, hemos pensado en la cuestión de la transversalidad de los contenidos, ¿no? Por supuesto que la primera pregunta que siempre nos hacemos cuando revisamos nuestros programas es ¿cuántas mujeres hay o cuántas disidencias hay en la bibliografía de este programa? Eso lo hacemos con los papers, lo hacemos con los libros, y también lo hacemos con nuestros programas de las materias. Sorprendentemente, muchas de nosotras, feministas y todo, teníamos un 80% de bibliografía masculina en nuestros programas. Con lo cual, una de las prácticas más importantes y que nos llevó más tiempo fue deconstruir o desarmar la bibliografía de nuestros programas de las materias. Eso llevó mucho tiempo, porque llevó mucho tiempo de investigación. No porque no hubiera mujeres y personas LGBTIQ que hayan producido sobre los temas que trabajamos en nuestras materias, sino porque estaban completamente soterradas, invisibilizadas y descatalogadas, podríamos decir, o nunca fueron catalogadas, ¿no? ¿Qué voy a decir descatalogar si nunca nos han catalogado? Entonces, es una tarea muy difícil, como decía Virginia Woolf, encontrar el nombre propio en el anonimato, ¿no? Entonces, hay mucho material que hemos encontrado fundamentalmente en muchos materiales bibliográficos artísticos, fundamentalmente artísticos. En las ciencias sociales siempre hay más, pero en los materiales artísticos, por ejemplo, nos hemos encontrado con mucho anonimato. Entonces, poder llegar armar esa genealogía de investigadoras, de productoras de conocimiento, mujeres o disidentes, fue bastante difícil. En un primer momento nos encontramos con un debate, no solo con compañeros varones, sino también con compañeras y con compañeros, de por qué teníamos que aplicar cierta ley de cupo en nuestros programas, si lo que importaba era el conocimiento. Entonces, ahí nosotras aplicamos también lo que dice Virginia Woolf, ¿no? O sea, hay una forma de investigar que tenemos las mujeres y todas las personas LGBTIQ, que es distinta, digamos, de la forma de investigar que tiene, de la forma androcéntrica de investigar a la que estamos acostumbradas. Nosotras producimos de manera distinta. No hablamos en términos de mejor o peor, ¿no? Porque la verdad es que la idea no es aplicar una ley de competitividad en la producción de saber, pero sí hay algo sustancial a reconocer en la producción de nosotras, de nosotres, que justamente tiene que ver con nuestra propia condición material de existencia en el sistema de producción, digamos, ¿no? O sea, a qué se han destinado nuestros cuerpos de manera natural en este sistema productivo. Y lo cierto es que nuestros cuerpos han sido, han sido colocados en el lugar de la reproducción. No solo de la reproducción de hijos, hijas e hijes, ¿no? Y del ejército de reserva, como decía Carlos Marx, sino también hemos sido destinadas al lugar de la reproducción de conocimiento en los espacios y en las instituciones de conocimiento. Podría poner un ejemplo emblemático, muy reconocido, que es el de Marie Curie, ¿verdad? O sea, el caso de Marie Curie y su reconocimiento en la academia, en clave de producción, fue realmente, emblemático como para tener en cuenta, y así un montón de médicas, investigadoras, físicas y químicas que se desarrollan en territorios que vamos a poner entre comillas como ciencias duras o ciencias exactas, en terrenos, digamos, que han sido históricamente masculinizados, ¿no? La producción de ciencia, la idea de ciencia como orden de saber y de verdad, ha sido atribuida a lo que se construyó como el sujeto moderno, que era el varón blanco heterosexual de clase media, con acceso al capital, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando nos preguntan por la ley de cupo, de alguna manera lo que podemos decir es que verdaderamente hay una historia que justifica la necesidad de reflexionar en el modo androcentrista que tenemos de selección bibliográfica, de selección epistemológica y metodológica en nuestras investigaciones.
A veces parece largo y extenso tener que explicar todo esto, pero considero que es necesario. Digamos, a veces tenemos que tomarnos el tiempo de explicar y argumentar por qué la ciencia es androcéntrica, porque no todos tienen que saber por qué lo es. Digamos, esta es otra clave pedagógica, ¿no? Y que a veces en los feminismos, digo, permítanme criticar también o autocriticarnos dentro del movimiento, que a veces creemos que las personas tienen que entender lo que es el patriarcado a priori. Y lo cierto es que es muy difícil de construir cómo se configuró el patriarcado y de qué manera influye en nuestros campos de conocimiento. Entonces es necesaria la explicación, digamos. Todo esto que hemos aprendido en la universidad, ¿no? En clave de o en la formación docente, o sea, el paradigma expositivo argumentativo es parte, digamos, de nuestra tarea y de nuestra responsabilidad. No me quiero demorar mucho más, me deben quedar 10 minutos o 5, pero digo, en términos de espacios curriculares, esas cuestiones. En términos de universitarios, por suerte formo parte de 3 universidades que tienen programa de acción institucional contra la violencia de género y protocolo de acción institucional contra la violencia de género. En una de esas universidades, en la de Quilmes, yo soy consejera titular de la unidad académica de la que formo parte, en donde relevamos los casos de denuncias que existen adentro de nuestra universidad, sea de claustro estudiantil, del claustro docente, personal administrativo o graduades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el programa y protocolo? Y que el programa es básicamente una legislación universitaria que nos permite a nosotros regular los comportamientos violentos dentro de nuestro espacio universitario, sea dentro del aula, en una oficina, en una relación de pareja, por ejemplo, que tengan 2 personas de la universidad, pero que de golpe tengan situaciones de violencia por fuera de la universidad, digamos, todo sujeto que tenga relación con la Universidad de Quilmes tiene el derecho de poder acceder, digamos, al programa para poder saber cuáles son las conductas que identificamos como violentas, ¿sí? No es solo pegar, sino también acosar, insultar, objetivar, etcétera, etcétera. El protocolo de acción institucional contra la violencia es un espacio integrado por un colectivo de profesionales, y ahí hay comunicadoras, psicólogas, abogadas, médicas, que se ocupan de asistir a quienes denuncian violencia de género adentro, digamos, en la universidad. Desde hace ya 3 años que este protocolo funciona, en este año hemos hecho unas modificaciones, un protocolo que considero que es de avanzada y que es de público conocimiento, digamos, cualquiera de sus facultades pueden acceder al mismo. A mí me enorgullece ese protocolo básicamente porque no es punitivista, y desde mi perspectiva de cómo deberíamos afrontar la violencia en una institución educativa, debería partir desde un posicionamiento no punitivista, en donde no considere que el castigo resuelve el problema, ¿sí? Eso no significa que una persona que comete una situación de abuso o una violación o un acoso no deba ser sancionada, sino que la sanción en sí misma no es la acción que modifica o que discute, como dice nuestra querida Rita Segato, las estructuras elementales de la violencia. Para poder discutir las estructuras elementales de la violencia, tenemos que recurrir a todo el proceso pedagógico anterior del que estábamos conversando, del que hablaba Cristian en los institutos de formación docente, del que puedo hablar yo desde las universidades donde trabajo. Y por último, lo que les enunciaba hace un rato y que no profundicé es, bueno, la aplicación desde el año 2020, digamos, en este 2020 pandémico, en la Universidad de Quilmes, se pudo aprobar a través del rectorado la aplicación de la ley Micaela en nuestra universidad. No sé si todos saben, pero la ley Micaela es una ley nacional que está destinada a la formación en perspectiva de género
y en concientización sobre la violencia de género en todos los estadios públicos, ¿no?, de la institucionalidad pública. Por supuesto, como ustedes saben, las universidades son autónomas, ¿no?, y autárquicas, entonces tienen sus propios órganos de decisión. En nuestro caso, nuestra universidad logró aprobar rápidamente la aplicación de la ley, y desde junio que se están llevando adelante las formaciones de todo el personal de la universidad, y continuará el año que viene. Como decíamos anteriormente, no podemos ver instantáneamente los resultados, solo lo que podemos decir es que se está llevando adelante, y que quienes venimos hace ya varios años investigando o militando estas cuestiones, sabemos que es una lucha que no se abandona y que es un poco para toda la vida, con lo cual es muy difícil, digamos, presentar resultados totales. Siempre lo que podemos acercar son algunas aproximaciones parciales, pero que sí, claramente, lleva mucha dificultad trabajarlas, y que, aunque parezca que somos un montón, en la práctica después sostener estos espacios es muy difícil. No somos tantas y tantes, a veces somos figuritas repetidas, entonces es muy importante la ampliación y la incorporación de nuevos compañeros en estos espacios, para que también se transformen en capacitadores, en formadores. Y esto también creo que es una forma de crítica a la construcción patriarcal de poder en las instituciones, es decir, que no todo recaiga sobre la misma persona. Siempre lo decimos, en Quilmes está la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades, dirigida por Dora Barrancos. Imagínense si Dora Barrancos se ocupa de todas las actividades de la cátedra, pobre santa, o sea, tiene que estar en la legislación, tiene que estar dando clase de posgrado, tiene que estar en todas las marchas, y además tiene que dirigir cátedras bueno, o sea, sería imposible, con lo cual, digamos, esto que siempre ella dice, la socialización del conocimiento, la formación de nuevos referentes, digamos, teniendo en cuenta un contexto. Ahí escuchaba que hay una integrante del Colegio Nacional de La Plata. A mí me da muchísima alegría que los jóvenes estén teniendo yo me considero joven igual, ¿no? Pero bueno, más jóvenes todavía, estén participando tan activamente, digamos, no solo en la discusión pública, sino en la intervención de toma de decisiones políticas sobre la autonomía, sobre la legislación que nos quieren imponer sobre nuestros cuerpos, y en pleno debate del aborto legal, ¿no? O sea, no podemos, seguro que ya vienen hablando de esto, pero bueno, que esperamos, el augurio sería que salga, así que, bueno, aquí dejo mi intervención y quedo abierta a consultas o preguntas. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos, Bárbara, muy clara, muy interesante, muchas de las intervenciones dentro de la cátedra que han hecho, que bueno, que por ejemplo desde mi lugar o desde mi cátedra ni siquiera han sido pensadas, así que ya me anoté tarea para empezar a repensar esas cuestiones. Sobre todo, bueno, lo de la bibliografía es clave. Nombrabas a Marie Curie, pero bueno, hay un montón más de mujeres, y nada, me pareció como también traer que acá me anoté el nombre, perdonen, Alexandra Evarikian, no sé si la conocen, pero es una joven, creo que es física, que creó una página para que todas las personas del sistema científico, que es acceder a ciertos conocimientos es pago. Esta chica lo que hizo fue socializar todo el sistema de información, que digamos la información en ciencia se maneja en paper, que son documentos que generan grupos de trabajo en todo el mundo.
Esos papers son pagos para acceder a algunos son abiertos y otros son pagos. Y esta chica, qué importante, lo que comentabas desde qué lugar construimos también las mujeres, cómo socializar toda esa información y que, bueno, que sea accesible para todo el mundo. Nada, me hiciste recordarla, que siempre es bueno tenerla en cuenta. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Bárbara. ¿Algún comentario? No. Bueno, igualmente cuando pasen el resto de las disertantes, también se puede hacer una apuesta en común o pueden compartir también experiencias que hayan tenido. No sé si, bueno, Cristian todavía está conectado, pero seguramente se va a retirar en el transcurso de la charla de Maite. Así que bueno, volver a agradecerte, Cristian, por participar. Muchísimas gracias. Y bueno, como dijeron en el chat, muy buena la intervención. Si les parece, pasamos con Maite. Ahí está, bien. Maite Isabela pertenece al Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de La Plata. Y bueno, imagino que va a traer una mirada fresca y joven a este encuentro. Cuando quieras, Maite. Bueno, hola, buenas tardes, no sé si me escuchan bien, porque me están dando un poco Sí, mal se el escucha bien. wifi. Sí. Me trabó, bueno. Avísenme si se traba. Dale, te aviso. Bueno, dale. Yo, como ya dijeron, vengo en representación del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de La Plata, por lo tanto de todo el alumnado, de cada alumna, alumna y alumno. Voy a hablar un poco sobre mi mirada personal y colectiva como Centro de Estudiantes que tenemos con respecto a la institución en general y a los alumnos en general, cómo se manejan y nos manejamos. Yo estoy en 5º año del colegio, por lo que viví distintas experiencias y escuché distintas experiencias, ya que soy delegada de disciplinas y me encargo de resolver todas las injusticias que cada alumno sienta. Y bueno, en lo personal, hace poco empezamos a hacer un protocolo de género que lo realizamos junto a 5 compañeras más, con ayuda de distintos abogados, psicólogos y personas de las universidades, que nace a raíz de que, bueno, hay distintos abusos de autoridad dentro del colegio, como, bueno, voy a contar uno personal, que cuando yo estaba en segundo, un profesor, una de mis compañeras llevó una pelota de fútbol al colegio y el profesor se la saca y le dice, ¿por qué estás con una pelota de fútbol? No, era rosa, y el profesor le dice, ¿por qué es rosa? Si los hombres no usan rosa y el fútbol es para mujeres. Es para hombres, perdón. A lo que yo, sin querer quedarme callada, le respondo que ni el color ni el deporte tiene género, y le conté que yo jugaba con los soldaditos de mi papá cuando era chiquita, lo que me dice, ¿por qué juegas con soldaditos si sos mujer? Y me dice, no sé, y se me asoma abajo, como para ver si yo tenía otro miembro. A lo que no solo eso, sino que me dijo durante el resto de año, mi segundo nombre es Valentina, y me dijo Valentín durante el resto del año por haberle dicho eso.
a lo que así si yo tuviera otro miembro, tranquilamente podría ser mujer o sentirme mujer y no tendría por qué sentirme incómoda para que un profesor venga y se fije en mí. Bueno, con respecto a esos abusos de autoridad que hemos tenido un montón dentro del colegio, y además de que si bien también se conoce al Colegio Nacional de La Plata por sus fiestas, sus famosas fiestas de las promos, de las cuarto, quinto y sexto, decidimos también crear un protocolo para esas fiestas, ya que han pasado cosas muy graves, tanto como empastillar a chicas, como abusos y demás, de los cuales los directivos no se hacían cargo por el hecho de que era algo aparte del colegio, entonces nos tuvimos que hacer cargo nosotras, en realidad. Por lo que nada, empezamos a hacer este protocolo hace poco, el cual lo presentamos a los directivos y aún no lo han aprobado, pero ya con la Comisión de Género y el Centro de Estudiantes realizamos y nos organizamos para poder manejarnos en este tipo de ocasiones, tanto como abusos de autoridad dentro de la escuela y como dentro de las fiestas. Así como también nos pasa desde hace años, es una lucha constante que ya se está ablandando un poco dentro del colegio, de la institución, que es el uso del short en el colegio, en el verano, el uso de la pollera, que es un tema que se tiene más que nada con las mujeres, porque hemos visto muchas injusticias de que compañeros vayan con un short de rugby que tiene igual o menos corto, y que su respuesta sea, vienen a la escuela a estudiar, no a provocar a sus compañeros o profesores. Y nosotros, la verdad que si un profesor se siente provocado por una adolescente usando un short, deberían verlo desde ese lado, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Entonces, nada, es una lucha también que venimos tanto como los abusos de autoridad, el tema de la desigualdad con la ropa, y los problemas que hay en las fiestas y dentro del colegio con los abusos entre los mismos alumnos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a la institución o quieren que hable de otro tema. Hola, ¿se me escucha? Sí. A ver. Hola. ¿Hola? Sí, ahí se escucha, sí. Ah, Se escucha, se escucha. ahí está, me congelé por un momento. No sé si alguien empezó a hablar, disculpen. Pero... No, todavía nadie hizo comentarios. Ah, bien. No, porque no, se quedó congelado todo. Bueno, muy, muy fuerte lo que contás, Maite. Y nada, se nota que están súper organizadas y se nota que también el empuje viene desde, digamos, desde el estudiantado, desde las bases, no sé si la institución en si bien es un colegio preuniversitario que depende de universidad, y universidad, la UNLP, tiene programa, como comentó Bárbara hace un ratito, tiene el programa y tiene también un protocolo contra violencias contra las mujeres, si mal no recuerdo, que viene desde 2014 o 2015, como no, ciertas cuestiones no están enmarcadas ahí, o por lo menos no las llevan adelante desde el colegio, y ustedes tienen que hacerse, digamos, Sí. hacerse voz. El protocolo de la UNLP, no sé por qué no entra en las escuelas de la universidad, y la única ayuda o contención que tiene el colegio
es algo que se llamaba el DOE, a lo cual desapareció hace un año cuando hubo un problema muy grave en el colegio, cuando más tenían que estar desaparecieron, por lo que ahora nos dejaron completamente solos y es por eso que estamos tratando de abarcar ese protocolo y llevar más ayuda de profesionales dentro del colegio. Claro, totalmente. Sí, se ve que no tiene llegada a los colegios porque, digamos, como experiencia de nuestra unidad académica, que también depende de la UNLP, siempre estuvieron, digamos, muy presentes y siempre también como empujando para que cada institución saque su protocolo, pero siempre en la órbita de la universidad. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Maite o quieren agregar algún comentario o comentar alguna situación o alguna experiencia similar. La pregunta, bien, ahí te leo una pregunta, Maite. Dale. Bueno, una compañera dice, bueno, muy interesante tu experiencia, y te pregunta si se organizan en asambleas, si esas asambleas las coordinan ustedes, si hay algunos docentes que apoyan. Bueno, por ahora esas tres. Bueno, sí, tenemos asambleas de la Comisión de Género más del Centro de Estudiantes, que esas son cerradas entre nosotros, entre nosotras, y tenemos las abiertas después, pero obviamente las asambleas de la Comisión de Género está invitada cualquiera que quiera participar, y directivos, la verdad que no nos apoyan si le metemos mucha presión y le pedimos el lugar, por ejemplo, para una asamblea, o hay alguna que otra buena docente que se nos acerca y nos ayuda con ciertas actividades y demás, pero así el apoyo de los directivos en general no lo tenemos. No sé si hay otra pregunta. Y me la salteé. No. Sí. Contestaste todo. Otra compañera pregunta, ¿cómo se trabaja la ESI en el colegio? Sí, me olvidé de mencionar ese tema. Sí, no, nosotros desde primero hasta quinto tenemos talleres, que son 3 talleres por año, que si faltaste a uno o un profesor falta, no los vuelven a dar, a los cuales se tocan distintos temas, a veces los aprovechan y los meten con alguna materia como biología, y después se tocan algunos temas como género o cuidado personal, sexual y demás. Y en sexto ya sí es una materia obligatoria, lo que sería ESI, hace ya 3 años creo. Pero después se puede decir que existe, pero no del todo presente, y no es una ayuda que decimos, o sea, siempre hay que avanzar y seguir construyendo eso. Claro, hay ciertas intervenciones puntuales, pero digamos la esencia de la ESI, que es esa transversalidad en todas las materias, en todos los grados, no la ves, digamos. Claro. Como sí. que son cosas puntuales. ¿Alguna otra consulta, pregunta? En relación a la ESI también, esto que decía Maite, de que si
el docente no participa de esas actividades puntuales, también queda afuera, como que no hay un acompañamiento institucional, digamos, para hacer esa convocatoria y para implicarlos a todos. Es como muy, muy arbitrario, muy voluntario, digamos. ¿Es así? Sí, la verdad que bueno, los directivos no se preocupan por eso, hay años que no se da o se prefiere acoplar con otra materia en vez de que sea una materia o un taller en específico, y así como los profesores o los docentes, tenés docentes que sí se interesan y tratan de meterlo con su materia sin que se lo pidan, y tenés docentes a los cuales si se los piden tampoco lo hacen. Claro, pero como en la mayoría de los ámbitos queda en la buena voluntad de cada docente. Sí, 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 y lo que pasa se, con todo. Mm. lo que se ve mucho también esto, ¿no? De pensarlo como algo escindido, que se acopla a las materias en contenidos específicos, en lugar de, como decía Rocío, pensarlo transversalmente como una perspectiva, no como un contenido aparte, ¿no? Como poder también trabajarlo con los docentes, hasta incluso en los vínculos con los estudiantes. Sí, totalmente, y no solo eso, sino que yo pertenezco también a la UES y a la RENACE, que es la Red Nacional de Secundarios, eh, a lo cual se salen estos debates sobre género y ESI, y nosotros nos dicen todos que deberíamos sentirnos unos privilegiados por todas las oportunidades y cosas que tenemos. Y imagínate que si nosotros, el Colegio Nacional de La Plata, debería sentirse privilegiado por tener un taller de ESI que ni siquiera está bien dado, no te quieras imaginar las escuelas de provincia o las privadas. Que siguen viendo como ESI el sistema reproductivo, nada más. Sí. O darte un preservativo y ya decir, bueno, esto es ESI, y no, nada que ver. Bien, ahí te comento otra pregunta que han escrito en el chat, la compañera de ATE, que pregunta cómo es la recepción del resto de los estudiantes al trabajo que ustedes hacen. ¿A qué se refiere con recepción? Sí, yo lo que entiendo de la pregunta es cómo se lo toman sus compañeros a todo el trabajo que ustedes están haciendo, si piensan que vale la pena, si no les importa, si les da lo mismo, o lo valoran y las apoyan, o hay ciertos sectores que también resisten, digamos, a estos nuevos cambios o a estos pedidos. No, bueno, realmente a nosotros como centro de estudiantes tenemos el apoyo de la gran mayoría del alumnado. Venimos ganando las elecciones hace ya 3 años, y con todo lo que hacemos siempre nos lo festejan porque somos el primer centro de estudiantes después de la dictadura militar que da tantos pasos revolucionarios, por así decir, eh, y que se para y que quiere romper la burbuja del Colegio Nacional y que se para contra los directivos y que no tiene miedo de pelear si hay injusticias dentro de la institución. Entonces somos muy, muy aplaudidos, por así decir, por todo el alumnado, ya sea compañero, compañera o no.
Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. La última parte tuya no la escuché, se cortó. Pero no sé si, me parece que fue mi internet. Sí, sí, te escucho bien, Maite. Bueno, Bien, bárbaro, gracias. bárbaro. Bueno, acá mucha gente agradeciéndote en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles por el espacio y a todas por escuchar nuestras injusticias y nuestras formas de combatir todo esto. Bueno, gracias y felicitaciones a todas por esto. Gracias, Maite. Si nadie tiene algún comentario o quiere agregar alguna experiencia o algo, continuamos con el siguiente bloque de disertantes. ¿No? Bien. Bueno, en este último bloque iban a hablar integrantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Veterinarias. No pudo estar presente la directora de ese espacio, bueno, por cuestiones de salud, pero bueno, manda un agradecimiento muy grande bueno, a que podamos participar, a la invitación, pero bueno, no pudo estar. Así que vamos a estar Paula Arroyo, que ahí. Ahí está. Bueno, primero que nada pedir disculpas porque tuve que retirarme unos minutos, eh, así que escuché parte de lo que estaba comentando Maite. Es una lástima la verdad porque siempre está bueno ver las luchas en los distintos espacios. Eh, Bien, creo que está Aye también, ¿no? Sí, esta parte Sí, o acá vamos estoy. a comentar. También está Aye, es cierto. Vamos a comentar entre Paula, Aye y yo más o menos lo que se vino trabajando desde nuestro lugar, que es la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. No sé si quiere hablar alguna de ustedes en particular o empiezo yo y ustedes siguen, como quieran. Como te quede más cómodo a vos, ¿no? Creo que el recorrido es más o menos el mismo, así que por ahí podemos ir de última complementando, si no les Dale. molesta. Bueno, contar que, digamos, nuestra facultad es bastante complicada con respecto digamos, a la perspectiva de género. Históricamente siempre fue una carrera llevada adelante por hombres. Digo históricamente, pero hace unos pocos años se notó y fuerte en las aulas la feminización de nuestros estudiantes. Si bien antes era raro encontrar una mujer estudiando veterinaria, por allá por los 80, ahora entras a las aulas y en general son todas mujeres, cuerpos feminizados o disidencias. Ay, creo que este tildorro. Bueno, también, más allá de esto que lo comentaba Bárbara, digamos, ¿no? Como la historicidad de conservadurismo que tiene nuestra institución, como Universidad de La Plata, digamos, a su vez veterinaria está muy ligada con sectores muy, muy conservadores como la sociedad rural y sectores
históricamente también de oposición a cualquier movimiento que intente cambiar un poco el status quo, así que siempre fue como complicado. Más allá de esos pequeños espacios de resistencia, porque se vivía como eso, ¿no? Como islotes de resistencia, todo eso separados. En el 2017 empezamos a trabajar como área, que al siguiente año pasó a formar parte de que se convirtió en dirección, y siendo un espacio institucional, ¿no? Con todo lo que eso podía traer en grises, digamos, ¿no? Como ya empezar a formar parte de la gestión, pero teniendo como perspectivas diferentes de trabajo y de encarar y abordar distintas situaciones. Siempre trabajamos muy en conjunto con la prosecretaría de la universidad, porque bueno, nada, no formaba parte de nuestra formación de grado y tampoco, o sea, fuimos adquiriendo las herramientas, más allá de por esta suma de voluntades, sino también por, como comentaban, nos acompañó todo el contexto histórico del 2015 para acá, que hizo que, bueno, que fuera siendo cada vez más masivo el interés por querer cambiar las cosas, ¿no? Cosas que siempre se veían que estaban mal, o que se sentían incómodas por algo y no sabíamos por qué, y bueno, el año pasado, en octubre, conseguimos habilitar o que se creara la UDA, la Unidad de Atención, que nos permitió incorporar gente formada, digamos, para la atención de este tipo de problemáticas, digamos. Una psicóloga, una asistente, una trabajadora social con experiencia en el área, que a su vez, más allá de ayudarnos a continuar capacitándonos, al igual que formar parte de todos estos espacios de intercambio, nos fueron como ayudando a poder empezar a tratar y ver de diferentes maneras ciertas situaciones que venían repitiéndose históricamente en nuestra facultad, pero que estos últimos años fueron tomando como mucha más voz y requerían también una respuesta de parte de la institución, de parte de los docentes, de parte de como la gestión, porque bueno, creo que nos cuesta todavía bastante poder repensar o tratar de incorporar la perspectiva a los contenidos de la carrera, sí, en todo lo que es la forma, pero quizás nos cuesta mucho más por ahí con esto de que las ciencias duras son tan objetivas, ¿no? Como repensar, digamos, autores para poder cambiar los contenidos. Sí venimos trabajando bastante duro con todo lo que son actividades en paralelo, quizás las prácticas, esto que comentaba Ro antes de quedarse como frisada, es esto, ¿no? Como se ha cambiado mucho la proporción para bien, digamos, esa imagen que se tiene de que veterinaria es carrera de mujeres costó muchísimo, de hecho había muy pocos titulares o adjuntas mujeres, bueno, y a su vez las que estaban, era esto, ¿no? Como arraigados a históricamente lo que es la historia de la institución, en conservadurismo, y tener que empezar como a justificar, sobre todo en los primeros años del curso de ingreso, esto que también mencionaba Cristian, ¿no? Y tener que justificar de acuerdo a las expectativas de los estudiantes, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto en veterinaria? O sea, yo vine a aprender a engordar un chancho, ¿qué me interesa a mí? Digamos, como, eso fue bastante, los primeros años, sobre todo, a mí en lo personal me sorprendió muchísimo, porque era esto como, lo comentaba, creo que también Bárbara, ¿no? El pasaje del secundario, del polimodal, o de como se llame en la época, la formación preuniversitaria, a la universitaria, ese salto se nota, digamos, sobre todo acá que sí tenemos que no se ve tanto, digamos, pero sí es como en su mayoría son chicas que vienen de 17, 18 años, que están terminando, si bien hay un componente de gente con otros recorridos académicos, seguimos teniendo mucho porcentaje de chiques, de jóvenes, entonces traían otra cabeza diferente a la que teníamos en los alumnos, sobre todo en los últimos años. Así que, nada, fuimos como tratando de cambiar, la verdad que la UDA nos empezó a ordenar el trabajo bastante, sobre todo qué cosas manejar de una manera confidencial, qué cosas tratar de calmar ansiedades, ¿no? Como, bueno, nosotros trabajamos con el protocolo contra la violencia de género y discriminación de la UNLP, y si bien tiene algunas ambigüedades que se siguen trabajando, ¿no?
nos sirve mucho como guía, y todo lo que queda por fuera tratamos de irlo trabajando muy ayudadas por ella. No sé si me está quedando... Bueno, y nada, después oposiciones o resistencias a esto creo que en todos los espacios hay, por eso es que celebro, y creo que celebramos desde el espacio poder contar con estos espacios que nos ayudan a intercambiar, a crecer y a recargar pilas, pues son como oasis en medio de muchas veces de la lucha, así que nada, creo que, no sé si me quedó algo, hablé medio desordenado, pido disculpas. No, gracias por salir a la cancha porque se me desconectó todo, estoy con los datos del teléfono. No sé, nombraste a la UDA, pero no sé más o menos si contaste algo de la historia, del apoyo de la institución, o querés que lo cuente. Sí, lo conté muy, muy resumido, más que nada que en el 2018 somos dirección formando parte de la gestión, y que la UDA tiene unos meses nada más, porque se creó en octubre del 2019, pero que es todo un logro. Pero conoces mucho más internamente ese trabajo, así que contale. Sí, sobre todo me parece que es remarcar la instancia de que se generen protocolos en instancias superiores. Por ejemplo, si universidad tiene un protocolo sobre violencias, es una herramienta muy importante para las facultades para poder utilizarlo. Que si no hay, capaz que dentro de la institución hay muchas trabas que no te dejan, o dicen, bueno, no, lo solucionamos con el docente, siendo, no sé, pongamos un ejemplo de un docente que se manejó mal o tuvo algún comentario machista o misógino en el aula, por ejemplo, reiterado. En general en la institución se manejó de todo eso de palabra. Se hacía alguna queja, bueno, hablamos con esta persona y lo solucionamos de palabra, y en general eso ocurría una reincidencia porque no le generaba nada a esa persona. Gracias a estos protocolos, también desde dirección o área, pudimos empezar a intervenir, y a intervenir con resultados que antes en general no se veían, y quedaban, digamos, impunes ciertas actitudes o ciertas actitudes que bueno, que ahora se pueden manejar, y como dijo Paula, fue un paso muy grande, también digamos, de relajarnos como militantes y como parte de la dirección ante ciertas tareas que tomábamos, como acompañar, hacer la denuncia a universidad, o escuchar a esa compañera o a ese estudiante o quien fuera, hacer la denuncia. Siempre se hace desde el amor, desde la empatía, pero no es nuestra formación. Siempre estás como pensando que capaz que no estás haciendo algo bien, que otra persona lo podría estar haciendo mejor, y yo creo que la UDA vino a saldar eso. Ocurrieron, digamos, hechos bastante terribles en nuestra facultad, y en base a eso se armó la UDA también, y bueno, nos sacó, yo creo que descentralizó, digamos, el accionar, que recaía en nosotras como dirección, porque ya que es autártico, es algo que viene de universidad por fuera de la facultad. Y también todas las medidas que puedan llegar a tomar las profesionales de la UDA no son cuestionadas como nos cuestionaban a nosotras ciertas actividades o ciertos talleres o ciertas cuestiones que queríamos implementar, y que, bueno, medio que nos daban muchas vueltas para realizarlos. En cambio, de esta manera no tanto.
por eso, nada, recalcar la importancia de la implementación de los protocolos, y bueno, eso, en gran medida. No sé si querés agregar algo más. No, yo creo que comentamos bastante el tema. Este año también es una particularidad, ¿no? Como nos ha pasado a todos, que es muy difícil llevar el acompañamiento, si bien se ha intentado, digamos que se está haciendo, pero bueno, se hace por mensajes, llamadas, mails. Eso ha dificultado también mucho el trabajo. Entonces, quizás podamos saber realmente o conocer bien la situación cuando podamos tener algún otro tipo de contacto, ¿no? Que siempre es mucho más rico. Pero bueno, se trabajó en virtualidad y se continúa trabajando en virtualidad lo que se puede, ¿no? Con la frialdad que a veces genera la llamada, que no es lo mismo, ¿no? El cara a cara, y en el acompañamiento es como fundamental. Pero no, quizás esto que yo les decía como muy por encima, nosotros en cuanto a repensar programas, siento que a veces estamos como súper lejos de eso, ¿no? Como que estamos muchos pasos más atrás. Para empezar, porque incluso ni cuestionamos quiénes son los autores de las teorías que nosotros manejamos, digamos. Es como, a mí me pasa que mucho del contenido que tenemos yo ni siquiera sé qué referentes son, digamos, o son apellidos, incluso, y esto es re común y es terrible cuando uno se puede pensar, si son apellidos, uno descarta que son hombres, ¿no? Como, si estuvo pensado, fueron hombres, y entonces como creo que para eso nos falta muchísimo. Sí lo estamos implementando de a poco en el curso de ingreso, teniendo un espacio, que es una semana específica sobre talleres de sensibilización, y ahí podemos elegir con qué material trabajar y de cero, ¿no? Pero después en lo que es el grado y la formación creo que estamos un poquito lejos todavía. Creo que Rocío se volvió a quedar colgada. Sí, tenemos 2 compas, no son muchos, 3, perdón, tenemos 3 compas que están, bueno, la dirección tiene 3 áreas, lo que tiene de trabajo, una es géneros y diversidad, como dijo Ro, la otra es memoria y verde justicia, y la otra es discapacidad e inclusión, y si no tengo mal el registro, tenemos un compa trabajando en cada área, ¿no? Están como distribuidos así, y es muy difícil, digamos, encontrar varones heteros interesados como, o permeables a trabajar en las problemáticas, porque no se sienten muchas veces interpelados por todo lo que nos problematiza al resto, digamos. Entonces, son menos, pero sí hay. Perdón, contesté una pregunta del chat, asumiendo que todas estaban leyendo el chat. Sí, no sé si todas la vieron, pero ahí consultábamos desde la cátedra si participaban varones en esos espacios. Gracias, Paula. Me volví a caer, pero ya volví. Es lo importante. Ahí yo como para agregar un comentario a lo que decía Paula, bueno, lo que contaban los dos, que me parece re interesante el proceso que hicieron ahí en la facultad, y ella decía, nos queda un montón para revisar, pero también me parece que ya dieron como el primer paso, que es importantísimo, y se están al menos problematizando un montón de cuestiones. Se me venía a la cabeza cuando las escuchaba, hay una escena de un documental donde las mujeres, las primeras egresadas de la universidad en Estados Unidos, queman sus títulos, más allá de lo que les costó ser las primeras en ingresar a la universidad y recibirse, empiezan a cuestionar ellas la formación que recibieron, ¿no?
androcentrismo que hay en la formación, esto que decía hoy Bárbara también, ¿no? Los autores que leemos, la formación que recibimos, entonces dice, bueno, queremos otra formación y me parece como simbólico esa escena donde queman sus títulos. Y bueno, yo creo que un poco lo que contaban ustedes y todas las y los invitados de hoy tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con revisar la feminización de algunas disciplinas, la perspectiva patriarcal que tienen algunos contenidos. Sí, van muy de la mano con la colonialización, sí, perdón si me estoy expresando mal, ¿no? Pero como muy de la mano con eso también, como la mirada tan europea de nuestra formación, incluso corriéndonos del contexto de lo que representa América Latina como característica. Entonces creo que son un montón de cosas para deconstruir, pero está bueno esto, poder verlas, y poder verlas siempre con ayuda, con mucha ayuda, creo que como funciona todo, de poder verlas y empezar aunque sea a reconocerlas y a cuestionarlas. Después voy a pedir el nombre del documental. Sí, poder decir esto no está bueno es un montón, creo. Sí. Bueno, ahí creo que volví nuevamente. No sé si lo comentaste, Pau, pero también estos espacios están buenos porque también una piensa que, no sé, desde el lugar donde está, es como no sé si el peor, pero bueno, como que tiene que luchar un montón, en un montón de aspectos, y en general en todas las facultades pasa lo mismo, por más que una piensa que, no sé, en unas facultades sociales hay cosas que ya están saldadas por ciertas cuestiones de la currícula, y no es así. Y bueno, y también escucharnos y contar otras experiencias que también se puedan traspolar a nuestro espacio, bueno, y viceversa. Así que, obviamente, igual que Pauli, celebro este espacio que nos da pila para seguir. Creo que escuchar la Maite, al igual que escuchar a los estudiantes que ingresaron estos últimos tiempos, que son, digamos, también hijes o contemporáneos, o por lo menos su infancia y su adolescencia estuvo marcada muy por los acontecimientos que marcó Bárbara hoy temprano, con el Ni Una Menos, con el desarrollo del trato del aborto en el 2018. Hay muchas cuestiones que capaz que a nosotras o a nosotres, que somos un poco más grandes, tampoco voy a decir que soy vieja, tengo 29, pero bueno, son cosas que una vio un poco más, más grande, y las nuevas generaciones ya lo tienen muy, muy incorporado, y también son personas muy ávidas a militar dentro de la facultad estos temas. Siempre, siempre impulsan también el espacio, que bueno, hay veces que no, que bueno, nada, con el día a día cuesta más, pero bueno, siempre tenés a los estudiantes atrás, marcándote el camino, empujándote, trayendo ideas. Yo creo que es muy importante la,
digamos, la transversalidad de las personas que forman un espacio. En este caso es una dirección de derechos humanos, pero contamos con estudiantes, con docentes, con no docentes, o sea, todos los claustros de la facultad tienen representantes y traen las distintas problemáticas que podemos encontrar. Yo creo que para formar un espacio más, digamos, heterogéneo posible para abordar todas las problemáticas posibles. Capaz que de nuestro lugar de docente o de estudiante no podemos ver ciertas situaciones que viven los no docentes, las personas administrativas, y bueno, siempre construir con todos, con todo el mundo. No sé si alguien quiere también compartir alguna experiencia de este tipo dentro de su lugar de trabajo, eh, dentro de algún gremio. Si hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario que le quieran hacer a Paula, a Maite, a Bárbara, que les haya quedado pendiente. Hola, bueno, yo soy Cristina, soy de ATE, Procede Escobar, la provincia de Buenos Aires, y por ahí preguntarles a ustedes que son universitarias, yo no lo soy más grande que vos, tengo 43 años, es un mínimo de grande. Si ustedes se dan cuenta del protagonismo que tienen ustedes, porque no son solo estas jóvenes de 17, 18, sino ustedes mismas, con todo el trabajo que están realizando en la facultad. Eso, me parece que a veces ustedes, bueno, dicen, bueno, las que van a venir, porque lo están diciendo, pero ustedes son protagonistas de esa construcción, ¿no? Yo estoy en un puente, hay más y ustedes ese nexo, incluso en estos espacios. Nada, yo agradecerles el espacio, que vengo participando desde que nos invitaron, y nada, agradecida de conocer sus experiencias, de saber que lo que transitan en las universidades por ahí es más complejo, porque bueno, hay que romper con esas normas académicas, y por ahí en los territorios a veces lo hacemos más a las patadas, más difuso, pero intentamos que lo académico también se acerque para poder estar más acompañadas, para poder lograr más herramientas. Pero son ustedes claramente, bueno, ese nexo conductor que por lo menos yo veo en este tiempo, entre las que ya veníamos, las que vienen y ustedes que están, totalmente necesarias, ¿no? Porque esa transformación que hoy vemos, por lo menos está sucediendo en Argentina, no sería posible. Gracias. Bueno, creo que vamos a hacer un corte para secarnos las lágrimas. Gracias, Cristina. Igual yo creo que es de todes. Creo que cada uno desde su lugar tiene que hacer lo que esté a su alcance, por más chiquito que sea, siempre es muy valioso. Y también es muy importante esa territorialidad que harán ustedes también, porque esas personas el día de mañana van a entrar a una universidad, y también que conozcan, por lo menos, digamos, sus derechos, o qué derechos tienen que exigir ahí adentro. Que no vengan con una cabeza y después se encuentren con una pared en la universidad con respecto a ciertos temas, o en este caso temas de género. Y esas personas que entran, esos jóvenes que entran, que ya tienen cierto recorrido, también no, lo da
su formación en el territorio, en su escuela, en su barrio, ya sea una organización social, ya sea alguna, aunque sea una o un profesor en la secundaria, eso también es súper importante. No sé si alguien quiere comentar algo, si Bárbara. Ro, retomo ahí una pregunta que hacía Jime, que está sin micrófono, acá en el chat, dirigida a Bárbara, si podía compartir algo más sobre la reforma de los programas de estudio. Sí, primero agradecerle a Cristina esas palabras, me parecen muy alusivas. Sí, yo creo que no sé si nos cuesta tanto sentirnos protagonistas, sino que, como decís vos, estamos tan en el presente, en las cosas que tenemos que ir resolviendo en la cotidianidad, que no nos queda tiempo para decir, ¿somos protagonistas o no? Creo que sí, que cada territorio, ahí contesto la pregunta, Lore, de cosa, quería dedicarle un comentario a Cristina. Creo que cada espacio necesita nutrirse de los otros, es decir, en la academia también nos pasa que nos acartonamos en el proceso de producción de papers o de esto, de lo otro, y nos despegamos un poco de cuestiones urgentes o prioritarias, y quizás en el territorio las compañeras, les compañeros se ocupan de cosas prioritarias y urgentes y lo van haciendo como pueden, y quizás no le dedican tanto tiempo al otro. Pero bueno, siempre, digamos, es como pasó históricamente, hay como una especie de tensión entre el feminismo institucionalizado y el feminismo de base, y yo creo que hay que seguir trabajando para fortalecer esos lazos, ¿no? O sea, que la universidad sea verdaderamente del pueblo, que eso es casi como lo que tenemos que seguir como peleando, ¿no? O sea, que la educación sea un derecho y no un privilegio de clase de quienes solo pueden tener, viste, no sé, el sostén económico y el capital cultural para poder acceder, y que verdaderamente la universidad se llene de pueblo y que ese pueblo sea feminista, por supuesto, sin dudas. Así que gracias por eso que dijiste, Cristina, porque creo que sí, que es casi como una prioridad. Y sobre lo que preguntaban de los programas de estudio, bueno, en realidad las modificaciones de planes de estudio tardan bastante tiempo, es decir, cuando se aprueba una carrera, después hasta que se modifiquen los planes de estudio tiene que ocurrir casi como un acontecimiento milagroso en donde se nos permite hacer una modificación estructural. Pero lo que sí se puede hacer, o lo que venimos haciendo nosotras, es tratar de tener una actualización anual de los programas de las materias. ¿Qué significa? Que cada docente o cada cátedra tenga una versión de su programa de la materia actualizado por año. No, tipo, estamos cursando en el 2020 y usamos el programa de la materia del 2012 o del 2010, sino que hacemos una actualización anual. Esto es algo, digamos, por lo menos en la Facultad de Periodismo de la UNLP, digamos que es donde estoy más próxima a ustedes laburando, todos los años nuestra cátedra presenta un programa actualizado. Aunque los textos clásicos siempre estén, yo doy teorías de la comunicación, y siempre hay una cantidad de textos bibliográficos clásicos de las escuelas comunicacionales, siempre incorporamos materiales actualizados, o sea, tenemos incluso un material específico de feminismo y estudios culturales, ¿no? Y luego en Quilmes y en la Universidad de las Artes hacemos lo mismo, con el objetivo de que en alguna unidad o en varias unidades la perspectiva de género atraviese alguno de los contenidos mínimos. Vieron que hay algo que no podemos modificar en los programas de las materias, que son los contenidos mínimos. Es decir, como eso está aprobado por plan de estudio, es muy difícil que nos permitan modificar los contenidos mínimos. Entonces ahí yo creo que hay que avivarnos y agarrar aquellos contenidos mínimos que nosotras creamos que se pueden transversalizar con algún material actualizado con perspectiva de género. Nosotros lo venimos haciendo año a año. Yo no sé cómo ocurre en las otras facultades,
Pero la experiencia de actualizar el programa año a año, esto de poder brindarle al estudiante además un programa actualizado, ¿no? Que eso es algo que es muy importante también para el estudiantado, ¿no? O sea, saber que los titulares de cátedra, las cátedras en general, o las materias en donde no existen las cátedras, actualizan los contenidos de los programas, es decir, que no utilizamos, digamos, que podemos citar los materiales históricos y clásicos y al mismo tiempo ponerlos en problema con producciones contemporáneas, ¿no? Situadas. Eso es algo que me parece que se puede hacer, más que, obvio que cuando hay reforma de plan de estudio, aguante esa discusión política, o sea, hay que llevarla adelante y hay que darle con todo. A mí me encantan esos debates que no son como los que pasan siempre, pero en lo práctico, en lo chiquito, me parece que trabajar sobre el programa de las materias y de las cátedras en las que podemos intervenir es fundamental. No sé si había otra pregunta, o si la contesté bien, no me acuerdo si era eso. ¿Era eso? Que sí, que es muy completa. Y Ahí quedó va. clarísimo, Bárbara, gracias. A Igual hay ustedes. otra pregunta de una compañera que vos hiciste alusión a una cátedra en la Universidad de Quilmes y pregunta si es abierta para todos, para el público en general, o sí tenés que estar cursando alguna materia, En general, alguna carrera. La cátedra abierta de género y sexualidades es es un espacio Ay, no. extracurricular que tiene, digamos, que tiene aval académico, digamos, porque fue aprobada por Consejo Superior de la universidad, la dirige además Dora Barrancos, y hay un montón de investigadoras de renombre que la integran, pero en general tiene tiene actividades abiertas, ¿sí? O sea, hay una especie de consejo consultor que organiza una agenda por año de actividades, que son charlas, workshops, talleres, seminarios, y que son públicos. Incluso este año en pandemia se transmitió todo por YouTube, por ejemplo. Hace poco, para el 25 de noviembre, dieron una charla Dora Barrancos, María Sonderegger, Patricia Sepúlveda, sobre acciones institucionales contra la violencia de género, el mismo 25 de noviembre, y eso se transmitió por YouTube. Y luego en la universidad lo que hacemos son las actividades presencialmente, se realizan en el auditorio o en algún aula de la universidad y son abiertas, no es que tenés que estar cursando o ser docente de la UNCI para venir, te venís de La Plata porque te enteraste de la actividad que hay de, no sé, de aborto legal y te venís, o sea, no hay restricción de participación en ese sentido. No sé cómo es, tendría que averiguarlo, en el tema de la coordinación de actividades, ¿no? Organización de la agenda, eso me parece que es más de quienes la integran orgánicamente, ¿no? Sería una cosa así. Pero después se puede participar de los espacios. Yo te quería hacer una pregunta, Bárbara, con respecto a la ley Micaela. En la UNLP, o por lo menos lo que nos llegó, lo poco que llegó, que cortó la pandemia, se llegó a hacer en las autoridades. Por ejemplo, nuestro decano y nuestra vicedecana pudieron participar, pero bueno, se complicó mucho empezar a hacerlo con los docentes. Quería saber cómo tuvieron, qué experiencia tuvieron ustedes en este año, y capaz que, bueno, como el año que viene seguramente sigamos en la virtualidad, para poder tomar alguna idea. Sobre la formación, bueno, yo soy parte del grupo de lo que se llama formadores. Y la idea es que hay dos instancias, o lo que se pudo hacer hasta este fin de año, de junio acá, que fue el momento en el que también, digo de junio acá porque en junio se aprobó por Consejo Superior, digamos, por eso no se aprovechó, digamos, la parte de marzo.
Mira, ocurren dos cosas. Una es formador de formadores, hay dos espacios. Formador de formadores es gente que forma futuros formadores, porque como decía también en un principio, cuando se pusieron a relevar la cantidad de personas que podíamos formar en perspectiva de género, éramos muy pocas, o sea, realmente éramos muy pocas. Entonces, al acuerdo que se llegó fue que aquellas personas, 20 personas, 25 personas que participaban en algún orden en el campo de los estudios de género del feminismo, formaran, digamos, que algunos formaran otros formadores y otros nos ocupemos, digamos, de las bases y demás. Pero bueno, el espacio de formar formadores también tiene que ver con el deseo, es decir, que haya personas que tengan ganas luego de seguir formando y así. Entonces lo que ocurrió fue, lo primero que hicimos fue una convocatoria a personas que estén investigando estos temas, digamos, o que estén en en algún espacio, digamos, que intervenga en los estudios de género. Luego se hizo una división por claustro, y se empezó también, digamos, el criterio que tuvo también fue jerárquico, digamos, se empezó por los estamentos más altos digamos, en la jerarquía institucional, rector, vicerrector, consejeros superiores y demás, y la idea es llegar hasta estudiantes también, digamos, poder generar ese espacio. Es que lo que pasa es que es muy difícil abarcar con la cantidad de estudiantes que tiene una universidad cuando tenés tan pocos formadores, digamos, eso es muy difícil. Hasta este año lo que yo sé es que se llegó al claustro docente, es decir, que se logró generar el espacio para personas que están en cargos jerárquicos directivos y para algunos docentes, pero falta, digamos, gran parte del claustro docente, el claustro de graduades, digamos, que participa activamente de la universidad, becarios y becarias, y personal administrativo y de servicios, digamos. Todavía no hemos cubierto toda esa cantidad, incluso muchos de los formadores este año no dimos formación, porque se va por partes y por etapas, porque el tiempo disponible también es poco, o sea, muchos de los formadores también tienen 1000 tareas de docencia, de investigación, y además tienen que formar. Muchos formadores participan de la ley Micaela a nivel nacional, o sea que en este momento además se están capacitando en los espacios del Ministerio de Género, del Ministerio de Nación. Por ahora estamos en eso, digamos. Yo creo que lo que nos falta es cuerpos, cuerpos formadores, o sea, eso es fundamental, es fundamental. Pero bueno, eso es hasta lo que hemos conseguido. Todavía no tenemos resultados porque no terminó la formación. Así que cuando tengamos quizás podamos compartir, socializar. Sí, totalmente. No sé si te referías a la UNLP o a la UNCI cuando hablabas, pero sí, los talleristas que se contactan con nosotros siempre son, nos súper acompañan, siempre re bien predispuestos, pero no hay tiempo. Están siempre a 1000 y siempre tienen la agenda atrasada, pero siempre tuvimos muy respuestas desde el equipo de universidad para con la facultad. Imagino que en general en todas las facultades de la UNLP es así. Sí, yo me refería a la UNCI, perdón, en UNLP no participo de eso. Me refería a Quilmes. Pero bueno, también puedo socializarles como las cosas que se han conseguido hasta ahora, digamos. A ver, seguramente haya algún balance de lo que fue este primer tramo, sería de junio a diciembre. Claro, cuando dijiste que se aprobó en junio, nosotros la ley Micaela la tenemos aprobada desde el año pasado. Por eso también venimos trabajando hace un poquito más de tiempo
pero bueno, por lo que te estoy escuchando, estamos más o menos a la par, que se ha empezado solamente con algunos docentes y en general los decanes y vice. ¿Estás, Ro? Sí. Ah, yo Sí, no ahora sabía sí. si ya había. Ah, ahí va. Sí, yo también chequeo por Porque las se dudas. quedó. Pensé que ibas a decir algo y me muteé y después medio que se desconectó, creo. Ah, bueno, yo también me quedé como, perdón. No, No, no pasa nada. no tenía más para agregar que agradecimiento por el espacio. Bueno, ojalá en algún momento las condiciones estén mejor para poder encontrarnos presencialmente y bueno, y visitar otras facultades, que también es re importante eso, poder articular. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Bárbara, por hacerte el tiempo para participar. Muy rica tu intervención. Y noté un montón de cosas. Ahí, Ahí está. se cortó de vuelta. Ahí estoy. Sí. Pues me muevo y no sé, y son ustedes que se quedan Sí. congelados. Ya son las 6, el tiempo se cumplió, pero si quieren seguir aportando algún comentario o quieren charlar de algo más que haya quedado en el tintero, le quieren preguntar alguna otra cosa a Bárbara. ¿No? Bueno, entonces vamos a ir cerrando este anteúltimo encuentro del seminario dialógico. El próximo encuentro va a ser el último. Seguramente vamos a socializar todo lo que es el trabajo final. Pero bueno, toda la información les va a llegar por mail. No sé si alguna de las compañeras quiere agregar algo más. Lore o Jime, No. que está atrás del chat. Agradecerles a todas las que estuvieron como invitadas hoy compartiendo sus experiencias. Bueno, algunas se tuvieron que retirar antes, Maite recién nos saludó. Pero bueno, eso, agradecer también, quería retomar las palabras de Cristina, que nos acompañó en distintos encuentros, como otros participantes que están hoy, que ya vienen participando del seminario. Me parece que un poco las palabras de ella son, nada, como un mimo a quienes hacemos la cátedra, integramos la cátedra y emprendimos hace unos meses este seminario en medio de la virtualidad y de, nada, tomarlo como un desafío y que los protagonistas somos todos, me parece, en este desafío que estamos emprendiendo. Así que bueno, gracias a ustedes que se conectan todos los martes, todos los miércoles que nos encontramos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Y recordarlos el link o el próximo. Ahí está, Ro, si querés cerrar. Ay, claro, Ahora sí, sí, me ahora quedé sí. hablando sola.
No, que bueno, que quedó en el chat el link para ver este encuentro, o los anteriores, están todos subidos ahí, y los pueden ver. En el Y canal de bueno, YouTube hasta de el la próximo cátedra encuentro. encuentran todos. Hasta el próximo encuentro, muchísimas gracias a todos los que participaron. Hasta luego. Chao, gracias. Y fuerza mañana. Fuerza.